ocasión vamos a hablar sobre la hemiplegia y cómo esta afecta a las personas. Antes de empezar voy a presentar a mi grupo, que está conformado por Maricelo Rocha Sancho, Yeiko Pehuávil Valle, Valeria Valerio Gutiérrez y mi persona, Huaraca Joija José Fernando. Bueno, pasando al caso clínico, en el video se va a mostrar a Lucho, un paciente de hemiplegia que fue causado por un ACV hemorrágico hace aproximadamente unas 3 semanas, y después de haber sido dado de alta regresa a su hogar y vamos a observar cómo es que realiza sus actividades cotidianas y cómo es que la hemiplegia ha afectado a ellas. ¡Wow! Ahora hablando acerca de lo que es la fisiopatología de un ACV o también llamado accidente cerebrovascular es, eh, es cuando el flujo de la sangre se detiene y no llega a irrigar correctamente todas las estructuras del cerebro. Ello puede conllevar eh, a que el cerebro no reciba todos los nutrientes que necesita y tampoco la oxigenación que se requiere para el buen funcionamiento, ocasionando la muerte de las células cerebrales, pero también daños permanentes en este mismo. ¿Qué quiere decir? Que cuando sucede un ACV a nivel de lo que es la corteza, puede llegar a afectar de cierta manera a algunas o a diversas de las áreas que se encuentran en esta misma, como por ejemplo algunas pueden ser lo que es el área de Wernicke, el área de Broca, al área motora, la premotora, entre otras. Sin embargo, cuando esta sucede, el ACV se realiza a nivel que es más subcortical, como por ejemplo a nivel tálamo, puede llegar a afectar a lo que es al área somatosensorial, ya que de esta manera la persona no puede percibir las sensaciones que éste siente, ya que como bien sabemos, todas las vías somatosensoriales llegan a pasar por el tálamo para así poder distribuirse a las distintas áreas que se encuentran en la corteza cerebral. Para este tipo de ACV el ACV se divide principalmente en dos, que es un ACV, un ictus hemorrágico y otro de tipo isquémico. En este caso hablaremos acerca de lo que es el hemorrágico, ya que es el que nuestro paciente en el caso clínico presenta, que para dicha hemiplegia del lado izquierdo tiene antecedentes de un ACV hemorrágico. Bien, el ACV hemorrágico cubre es el 15% del total de casos que se registran, ya que el isquémico, al ser más común, ocupa el 85% de dichos casos. A diferencia del isquémico, el hemorrágico es mucho más mortal y más peligroso. Para esta, uno de los principales factores de riesgo para padecer este tipo de patología es el hecho de que la persona tenga ciertas condiciones como las cuales son los aneurismas o defectos también llamados como los aneurismas, que es la debilitación de las paredes de los vasos sanguíneos, ocasionando de que por la misma presión sanguínea se crea una pequeña protuberancia y con ello, con el paso del tiempo, esta puede llegar a reventar y la sangre que circula por esta misma llegue a caer a estar dentro de lo que es la corteza cerebral o distintas partes del cerebro. Y cuando ello sucede, ocasiona de que el cerebro afecte a dichas partes y de esa manera la información no siga su vía correcta o su recorrido correcto, ocasionando de que la persona pueda llegar a tener o a presentar respuestas no esperadas a ciertos estímulos o inclusive no pueda llegar a sentir estímulos, como en el caso de lo que es el caso clínico que se está presentando. Otra de las razones
las condiciones que hace que las personas sean más propensas a lo que es padecer un ACV de tipo hemorrágico es la presión arterial. ¿De qué manera? De que cuando la presión arterial de una persona es mayor a la normal, esta puede llegar a generar la debilitación de los vasos sanguíneos, ocasionando de que a lo largo del tiempo estos ya no puedan aguantar más dicha presión y en esa lleguen a debilitarse tanto que se rompan y con ello la sangre también se acumule en el mismo cerebro o en ciertas estructuras de este mismo. Este también se puede clasificar en dos, que es la hemorragia cerebral o parenquimatosa y lo que es la hemorragia subaracnoidea. En una hemiplegia izquierda causada por un ACV hemorrágico, la vía afectada es la vía espinotalámica, la encargada de la transmisión de sensaciones de tacto y presión del cuerpo al cerebro. Esta lesión interrumpe la transmisión de señales sensoriales del lado opuesto del cuerpo. Además, ocurre lo que ocasiona la pérdida de la sensibilidad táctil y la parálisis. Lucho, mira a recoger a mi perrita. ¡Ay, aquí está, hermosa! Lucho, acomódate, estás a punto de caerte. Déjame. Acomódate, Estoy oye. bien, déjame. Ve a almorzar y no te olvides que tu prima te va a llamar, ¿ya? Chao. Ya, vamos. Eso es adorable, pero no importa. Bueno, ahora hablaremos sobre la vía corticoespinal. La vía corticoespinal va a empezar de lo que es la corteza del cerebro, en este caso la corteza motora. La información va a empezar a bajar, va a pasar por lo que es el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo y va a terminar en lo que es la médula espinal. En este caso, a nivel de la corteza, o sea, en el cerebro, va a pasar por la cápsula interna. Acá va a haber fibras que van a ir del lado posterior y pues el lado del lado posterior y lado del codo, ¿no? De la cápsula interna. Estas van a ser, en el caso de las fibras que van hacia el lado posterior, va a ser más que nada en los movimientos de miembros inferiores. En el caso de fibras al lado del codo, va a ser más que nada los movimientos en el rostro. Pasando a lo que es el mesencéfalo y a la protuberancia, va igual a bajar la información. En el caso de lo que es el bulbo, acá va a decruzar la información. En el caso, pues va a pasar a lo que es lateral y anterior. En el caso de las fibras laterales va a haber más fibras que vayan hacia ese lado. En cambio, en las fibras anteriores va solamente a pasar la información por el mismo lado. En caso de nivel de la médula, las fibras laterales, la que es de cruzaron en lo que es en el bulbo, van a pasar por lo que es el cordón blanco. Pero en caso de las fibras anteriores,
por las que pasó la información van a pasar por los cordones laterales en la médula espinal. Estas van a dar lo que es el estímulo a la neurona motora. Aquí va a ser más que nada en el asta posterior de la médula, va a pasar, después de estimularla va a pasar a lo que es el asta posterior de la médula, va a pasar a lo que es el nervio raquídeo y al final da la respuesta del movimiento. Teniendo en cuenta este recorrido de lo que desciende la información para realizar el movimiento desde la corteza del cerebro, tenemos en cuenta que un paciente con hemiplegia el movimiento no va a bajar. En algún nivel, ya sea de la corteza, la médula, el mesencéfalo, la protuberancia, al momento de cruza, en una de estas partes donde la información está bajando se va a ver comprometida. Es por ello que los pacientes con hemiplegia no realizan el movimiento. Gracias.